Bien, pues pasaría a presentar al ponente. El Congreso sobre Historias de Vida es una jornada que hace 6 años iniciaron el doctor Fernando Hernández y la doctora Juana Sancho con el Grupo Esbrina de la Universidad de Barcelona. Esta es la 6ª edición y Fernando nos propuso si la podíamos acoger en Lleida, esta edición. Acoger en Lleida porque somos un equipo docente que nos creemos que la historia de vida o el relato autobiográfico y estas cosas ayuda a la formación docente. No todos los profesores que impartimos docencia aquí pues creemos en esta herramienta, pero el equipo docente que tenéis vosotros pues cree en esta herramienta. Entonces, claro, cuando Fernando me lo propuso me quedé pues muy perpleja, ¿no? Porque yo había conocido tanto los proyectos, el trabajo por proyectos, como que la historia de vida era una herramienta importante para la formación, con los libros que Fernando escribió en 1996. Fernando creo que es el trabajo por proyectos, ¿no? Entonces, la primera vez que yo aprendí a trabajar por proyectos fue con un manual, con un libro que publicaron con Hernández y Ventura sobre el trabajo por proyectos. Entonces, para mí, entonces no lo conocía, pero Fernando es un referente importante, no por las historias de vida solo, sino que es un referente importante en mi historia de vida. Entonces, claro, estar hoy aquí con toda esta sala llena de futuros maestros, ¿no? Y poder tener a Fernando Hernández que nos hable de, supongo, su historia de vida en parte, en este sentido, pues es un placer, ¿no? Entonces, bueno, ya le he dicho cuando he venido, sin quererle adoctrinar, le he dicho, Fernando, que vas a tener a todos los alumnos delante, ¿eh? Así que, para vosotros y para mí también, a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias, Gloria, y os felicito por la paciencia que habéis tenido y cómo habéis aprovechado el tiempo para hablar entre vosotros, para reíros y, bueno, porque a veces las cosas salen así. Cuando Gloria y los otros colegas de la Universidad de Lleida me dijeron como la importancia de organizar este encuentro por la tarde, antes de las jornadas de mañana, me pareció una gran idea de que tuvieseis un tiempo solo para vosotros y para vosotras, ¿no? Además, un tiempo que está organizado en 3 partes. Hay una parte donde yo os contaré mi historia en relación con lo que estos días vamos a hablar, y luego también pues, vais a tener una parte donde vais a compartir algunas de vuestras historias, de vuestro relato, y una colega que está vinculada con el grupo de Málaga, que también forma parte de esta corriente y que ahora pues trabaja en otra universidad, pero sigue muy vinculada con el grupo de Málaga, pues también dialogará con vuestras historias. Por lo tanto, puede ser un encuentro muy rico y muy bonito, y espero que lo disfrutéis. Como de lo que se trata por mi parte es de situar la perspectiva de historias de vida no solo como una forma de integrarse dentro de la formación docente y una forma de generar conocimiento personal y colectivo y social dentro de la formación docente, entonces lo que he hecho ha sido una historia que parte y que conecta con mi propia historia. Entonces, para pasar esta historia he escrito un texto, y cuando yo escribo una historia, escribo un texto. No lo suelo hacer nunca suelo dar una charla, una conferencia detrás de una mesa, siempre me gusta improvisar, pero como escribo un texto, el texto os lo debo y por eso lo voy a leer, lo voy a intentar leer como lo hacen los anglos, con mucho sentido y con mucha emoción. Cuando me puse a articular el propósito del pensar sobre y desde los relatos biográficos que vosotros escribís, que vosotras escribís, me acordé de la intervención que Gastón Pino, que es uno de los representantes de una perspectiva de las historias de vida como conocimiento personal y como autorrealización, comentó en las 4ª jornadas sobre la relación pedagógica en la universidad, que nos reunió en la Universidad Autónoma de Madrid en 2014.
Al comenzar su intervención, como estoy haciendo yo ahora, nos señaló que la investigación, igual que la docencia, no cae del cielo, sino que responde y está enraizada con la trayectoria vital. Lo que la trayectoria vital quiere decir lo voy a explicar luego, de la persona que narra. De ahí la necesidad de dar cuenta desde dónde se habla, no por una tendencia narcisista, ya sabéis que en Cataluña hablar en público de uno no nos gusta mucho, sino para situar a qué se vincula aquello que se dice, desvelando desde dónde se habla y la trama de relaciones que lo hace posible. Estudié psicología en la Universidad de Barcelona. Cuando terminé, un colega que trabajaba como psicólogo social y que precisamente era de Lleida, Josep María Rueda, me preguntó que dónde quería proyectar mi compromiso social. Os podéis imaginar que la pregunta me sorprendió. Yo tenía 23 años y de repente, ¿dónde quieres proyectar el compromiso social? Me dejó enormemente en silencio. Puesto que la psicología que había conocido en la universidad no respondía a mis expectativas, pensé que quería vincularme a realidades que pudieran contribuir al cambio social y a reequilibrar las diferencias sociales. Por eso la educación, y en particular la vinculada con la institución escolar, podría ser un buen lugar para proyectar ese sentido de ser que en aquel momento solo intuía. No hay que olvidar que estoy hablando del final del franquismo, un periodo en el que para muchos la escuela no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio desde el cual contribuir al cambio social que se estaba tejiendo entre amnesias y esperanzas. Marchar a finales de los años 70 a Inglaterra como profesor en 2 escuelas de secundaria hizo que descubriera una sociedad y una escuela que distaba mucho de la que se vivía en Barcelona por entonces. Además de encontrarme con una biblioteca en el Goldsmiths College que me permitió entrar en el mundo de la entonces pujante sociología de la educación británica y comenzar a ser consciente que la escuela no es solo una institución para aprender, sino para clasificar socialmente a los individuos. Tenemos una pelea entre Fernando y yo, y es muy divertida. Ahora se ha acelerado. Espera, no va a acelerar. Ya está, ya estoy, en donde quería estar. Y esta clasificación de los individuos se consigue, como nos enseñó Basil Bernstein, que es este dibujo cuando era jovencito y era moderno, a partir de los códigos del lenguaje, que son los propios de la clase media y que rigen el currículo y la manera de enseñar y evaluar en la escuela. Si queréis, después hablamos sobre esto. También aprendí a partir de la serie de libros que daban cuenta del proyecto Oracle, que son este libro de Inside Primary School, sobre la vida de las escuelas de primaria y la importancia que tenía que si queríamos introducir cambio, primero teníamos que conocer lo que pasaba en los centros. De manera modesta y con Juana Sancho realizamos a la vuelta de Inglaterra el primer estudio que se hizo en Cataluña y creo que en el Estado español sobre lo que sucedía en un aula de parvulario. Hasta ese momento no se miraba el entorno de un aula de la clase y introducíamos cambios y reformas sin saber lo que pasa en los centros. Desgraciadamente hoy lo continuamos haciendo. Nadie sabe lo que pasa en los centros y se continúan haciendo cambios sin tenerlos en cuenta. Pero sobre todo me di cuenta que había formas de organizar y de aprender que no se centraban en los libros de texto ni en las materias previamente preparadas por los docentes, que los estudiantes eran invitados a explorar sus intereses y a darles sentido mediante procesos de indagación. Esto tuvo un efecto importante cuando regresé a Barcelona y comencé a trabajar en el socio psicopedagógico de Esplugas de Llobregat. Al tiempo que comenzaba la tesis doctoral, me habían dado una de las primeras becas de formación de investigador que se dio en el Estado español. En aquel momento no se sabía qué hacer con los becarios, por eso trabajaba y tenía una beca también. Nadie me pedía cuentas y yo estaba en la universidad. Ahora eso sería imposible, pero bueno, era el camuflaje de los tiempos. Y hice una tesis doctoral sobre psicología ecológica. Una perspectiva que, aunque de marcado sentido funcionalista,
me permitió explorar un problema de manera interdisciplinar. Y el problema fue, ¿qué hace que hacia mitad de los años 70 las ciencias sociales se contaminen por la ecología? Es curioso porque esta es la misma pregunta, o es la misma forma de pensar con la que esta semana, con los estudiantes con los que trabajo en la Facultad de Bellas Artes, hemos comenzado una exploración, y es ¿qué hace que hacia principios de los años 80 se comience a hablar de cultura visual? Por lo tanto, la actitud de indagación la mantengo como forma de aprender desde finales de los años 70. En cierto sentido, planteé la tesis como un proyecto. De la misma manera que había visto en las escuelas inglesas y en la visita que hice por entonces a Reggio Emilia, cuando todavía vivía Loris Maravizzi. A raíz de todo ello, escribí un artículo que señalaba un camino que hasta entonces había sido explorado, pero más desde la intuición o desde una visión autoexpresiva del sujeto infantil. Cómo se aprende a relacionar y la importancia de aprender a relacionar. Y cuál es el papel de establecer relaciones, de globalizar a la hora de aprender. Ese artículo, surgía en un contexto, pues no hay que perder de vista que en el año 1982 el PSOE había ganado las elecciones. Y una de sus primeras tareas fue hacer una reforma del sistema educativo. En principio recuperando la tradición de la escuela nueva y de la institución libre de enseñanza, que en Cataluña servía de inspiración al movimiento de renovación pedagógica que promovió sobre todo la Asociación de Mestres y Rosa Sensat desde la formación, como sobre todo desde la escuela de estío, con una voluntad de ir de abajo a arriba, desde lo que estaban haciendo muchos docentes y escuelas, que habían apostado por un cambio de las relaciones pedagógicas inspiradas en estos movimientos, y también en Freinet y en Medellín, en Ferrer y Guardia. Algunos maestros leyeron aquel artículo y un día vinieron a Lice, donde yo colaboraba promoviendo la figura del asesor. Luego continuaré con lo del asesor, pero hago un inciso. Fue un grupo del ciclo medio de una escuela de Barcelona que me regaló una pregunta. ¿Estamos ayudando a nuestros alumnos a globalizar? Responderla nos llevó 5 años. En los que desarrollamos una manera de concebir las relaciones pedagógicas desde el currículum que denominamos por proyectos de trabajo. Y que se convirtió, sin nosotros pretenderlo, en la manera de aprender de la reforma de 1990. Y que ahora, con la efervescencia educativa que vive Cataluña, se ha convertido de nuevo en la manera de aprender de las escuelas innovadoras o avanzadas. Finlandia sustituye organizar los proyectos, a las asignaturas por proyecto, o lo que se vincula al movimiento impulsado por Escola Nova XXI. Tranquilo. Con la idea de la revolución de la escuela del siglo XXI, que supongo que todos y todas habéis oído, ¿no? Esta nueva figura del asesor, que en aquel momento me preocupaba, estaba relacionada con las propuestas del profesor como investigador, que vinculada a la investigación-acción promovía el Center for Applied Research in Education de la Universidad de East Anglia, y que había estado en las bases de la reforma de 1990, inspirada por los trabajos de Lawrence Stenhouse, y el movimiento del desarrollo del currículum basado en los centros, y que luego se dejó de lado para plantear un diseño curricular de arriba abajo, que fue lo que se proyectó en la reforma de 1960. En KEA, en el Center for Applied Research in Education, estuve en 1990, y estuve durante 2 meses haciendo un seminario, haciendo un curso de formación sobre investigación-acción. Pero en realidad lo que descubrí fue un modo de hacer investigación que se denominaba la evaluación democrática, y una tesis, como la de Ian Strona, sobre su proceso de lectura de la realización de la tesis. Eso es muy interesante, que pensemos que en 1990 había pedido el señor Ian Strona en la Universidad de East Anglia que su tesis doctoral
era cómo había leído los textos para hacer la tesis. Algo completamente inconcebible en ese momento, que pudiese ser eso una investigación, de dar cuenta de un proceso de lectura, la reflexividad de un proceso de lectura. Que me pusieron la pista sobre el papel de la narración en la investigación, si se quería equilibrar las relaciones de poder en las instituciones. Allí fue donde puedo decir que comencé a pensar la investigación y la vida de la escuela y de los docentes desde la narración como la trama de experiencia. Fue precisamente en la investigación, aprendiendo de las investigaciones en los centros, en 1998, donde comenzamos con el grupo Esbrina, desde una perspectiva etnográfica, a narrar lo que sucedía en 3 centros, 2 de secundaria y 1 de primaria, que habían abordado la reforma desde posicionalidades diferenciadas en relación con el cambio y la transformación de las relaciones entre los sujetos y los saberes. Pero fue entre 2003 y 2006 cuando llevamos a cabo una investigación en la que tratamos de indagar sobre cómo los niños y las niñas constituyen su experiencia de subjetividad en la escuela primaria. Es este texto que tiene aquí, que se llama Aprender a ser en la escuela primaria. Este proyecto fue en buena medida nuestra primera incursión en la perspectiva narrativa de investigación. En un artículo sobre este estudio, publicado en una revista brasileña, los editores plantearon que era necesario justificar este tipo de aproximación epistemológica y metodológica y que allí se presentaba. Recuerdo que insistieron en que lo hiciera con el argumento de que era para situar al lector. Pensé entonces que seguramente se debía a la novedad de lo que se mostraba, además de al hecho de que el artículo no seguía un modo convencional de escritura académica, estado de la cuestión, metodología, presentación de datos, análisis y conclusión. El primer año de esta investigación leímos, discutimos y cuestionamos en grupo el libro de Connally y Clandini, que tienen en la pantalla, Narrative Inquiry. Lo que dio de sí este diálogo dice mucho lo que escribió por entonces Isaac Marrero, un investigador de información vinculado al proyecto y que hoy es profesor de etnografía visual en el Golders College de Londres. Y en una de las actas que escribíamos de cada reunión se mostraban los retazos que había metido en la conversación. Y él escribió lo siguiente: algo fundamental, y esto es también muy importante para el sentido de las historias de vida, algo fundamental en el planteamiento de Connally y Clandini es la idea del investigador como alguien que está dentro, como alguien que sostiene historias y no solo las recoge. Un personaje vulnerable y necesariamente en crisis. Desde este punto de vista, lo que se genera con la investigación narrativa, con las historias de vida, no es estrictamente conocimiento, sino un texto que alguien lee, y es precisamente ahí donde reside un nuevo nivel de relación fundamental: contar una historia que permita a otros contarse la suya. Y esto es muy importante para el trabajo que estáis haciendo. El objetivo no es tanto capturar la realidad como producir y desencadenar nuevos relatos. Esto tiene grandes implicaciones para la construcción de la relación investigador-investigado-lector, que ahora pasa a ser una triada y deja de lado la diada tradicional, y sitúa al paradigma narrativo, siquiera inesperadamente, de cara al deconstruccionismo. En este sentido, la investigación narrativa nos ofrece la posibilidad de dejar huecos, de evitar la ficción perfecta, de hacer visible el metarrelato, de dar la posibilidad al lector de completar el relato. Esta incorporación del lector es de hecho un posicionamiento radicalmente nuevo frente a la investigación, como decíamos antes, una cuestión de triada de ahora en adelante. Un posicionamiento que de hecho tiene que ver con los intentos de descentramiento del sujeto que ya se ha llevado a cabo en el terreno artístico, cinematográfico y literario. Lo que muestra este fragmento, además del sentido que asumíamos de lo narrativo en la investigación y del papel del investigador y del docente dentro de él, es que lo que nos llevó a la perspectiva narrativa no fue una moda, sino una necesidad que replanteó nuestro lugar en la investigación. Éramos conscientes de que nos hacíamos una pregunta, que nos planteábamos un problema que se nos escapaba de las manos, pues no podíamos objetivarlo fácilmente mediante métodos tradicionales de investigación, que a la subjetividad de los infantes no podíamos acceder desde un cuestionario de una observación, pues la subjetividad no es algo que se ve y de la que se habla, sino que se infiere desde la duda,
a partir de múltiples relaciones. En un momento dado dijimos que la subjetividad era como la arena, que parece que la has atrapado entre las manos, pero que se te escurre entre los dedos. Solo desde la noción de experiencia y de una aproximación narrativa podríamos dar cuenta, en parte, de algo que íbamos descubriendo en un proceso caracterizado por la falta de certezas. Las historias de vida emergen en una bifurcación. Mientras pensábamos esta aproximación a lo inefable de la subjetividad en la infancia, participábamos en un proyecto europeo de investigación, que se tiene aquí de Professional Knowledge, sobre la reestructuración de la vida profesional de docentes y de enfermeras en Suecia, Inglaterra, Cataluña, Portugal, Grecia, Finlandia e Irlanda. Además del análisis de informes oficiales y académicos, en este proyecto resultaba fundamental para recoger las experiencias de docentes y enfermeras en sus condiciones de trabajo, acercarnos a la perspectiva narrativa de las historias de vida. Sin embargo, lo que nosotros en Barcelona, nuestro grupo de investigación, pensábamos que daba sentido a esta aproximación no era compartido por unos colegas que en su mayoría se inscribían en el campo de la sociología de la educación. Para ello, la divisa de Pierre Bourdieu, de que el investigador, desde sus posiciones, conforma el sentido de los datos, les llevaba a orientar la investigación de manera que lo que emergía de las entrevistas, observaciones y trabajo de campo tenía que acomodarse al marco teórico previamente definido, en este caso con la noción de hábitus del propio Bourdieu o la de reestructuración de Ivor Woodson. Nosotros insistíamos una y otra vez que los colaboradores hablaban de otras muchas cosas que no podían quedar fuera ni ajustarse de manera absoluta al marco que nos guiaba en la investigación. En algunos países no se apreciaba el proceso de reestructuración que se desplegaba por entonces en el Reino Unido. Fueron discusiones ricas e incluso acaloradas, en las que aprendimos que hay varias maneras de acercarse a la investigación narrativa, y en este caso las historias de vida. Que hay una manera de situarse ante la historia que alguien nos regala, porque siempre es un regalo que alguien nos hace, y consiste en adecuarla al marco de análisis que hemos definido previamente. Pero también que es posible estar atento a lo que surge, a los diálogos que se establecen, haciendo emerger de estos modos, otros modos de relación, otros caminos que nos sorprenden y que no teníamos previsto y de los cuales nosotros también formamos parte. Veamos cómo se reflejan estas dos posiciones. Ivor Woodson, que es una de las referencias en las historias de vida desde el punto de vista de la sociología y las historias de vida de docente, las define como la localización fundamental de los relatos de vida en su contexto histórico. Y esto es muy importante porque lo que deviene desde una perspectiva sociológica es que lo personal no nos interesa, sino lo que del contexto nos dice lo personal. Por su parte, Lisa Carey, desde una posición postfeminista, denuncia el afán totalizador de algunos autores. Ella habla de Woodson, pero yo soy respetuoso y no lo nombro, de algunos autores que utilizan esta perspectiva de investigación cuando señala que es definitivamente hora de problematizar ese deseo de desarrollar relatos esencialistas totalizadores que a menudo surgen en nombre de la investigación con historias de vida. Por lo tanto, tenemos una perspectiva totalizadora de las historias de vida que intentan encajar dentro de un modo de análisis previamente definido, y tenemos una perspectiva de historias de vida que está más atenta a lo que fluye, al lugar de la relación con el investigador, a lo que emerge, a lo que permite pensar. Esta posibilidad de elegir entre dos orientaciones sobre las historias de vida nos sitúa desde las posiciones por las que transitábamos en algunas de las perspectivas abiertas por el giro narrativo en la investigación social. Después de realizar estas dos investigaciones, en el siguiente periodo, entre 2006 y 2012, entramos en una etapa fecunda en la que pudimos participar en diferentes proyectos de investigación que seguían la estela de la perspectiva narrativa y de las historias de vida. Apunto la de perspectiva porque bajo su paraguas se inscriben diferentes modalidades de investigación, como ha dicho Gloria antes: etnografía, historias de vida, relato biográfico, investigación autobiográfica, autonografía, artografía. A partir de uno de estos proyectos, los efectos de los cambios sociales en el trabajo y la vida profesional de los docentes universitarios, escribimos el libro de investigación autobiográfica y cambio social junto a Montserrat Rifat,
para dar cuenta de una investigación en la que afrontamos el desafío de comprender los efectos de los cambios sociales en el trabajo y la vida profesional de los docentes universitarios, sobre todo los docentes que llevaban 25 años en la universidad y que habían pasado por diferentes momentos. En esta publicación hicimos una breve genealogía de la perspectiva narrativa de investigación, en particular de la referida a las diferentes maneras de hacer investigación autobiográfica y autobiográfica. De esta manera señalábamos no solo las coordenadas en las que situar la perspectiva narrativa de investigación, sino que también apuntábamos el vano intento de delimitar a una corriente o fórmula el qué y el cómo de este modo situarse en la investigación. En este libro, con la experiencia que íbamos adquiriendo, también comenzamos a perfilar algunas aportaciones para dilucidar los sentidos y finalidades de lo narrativo como investigación. Por eso apuntamos que tomar como base para la investigación experiencia narrada del sujeto, del que quien se cuenta, de quien se nos cuenta y de quien nos contamos con las historias que los otros nos cuentan, no está exenta de unos criterios de rigor, criterios que serían los que les diferenciaría del relato que persigue una finalidad literaria. No es una máquina. Vale, entonces salen toda una serie de supuestos que debe haber una diapositiva que lo explicas y cuando llegue se los comentaré. Con este bagaje comenzamos a promover las jornadas de historia de la educación artística, que con esta ya tiene 6 ediciones. En cada una abordábamos una problemática, reflexionábamos sobre unos... Y estos encuentros, de los que pueden encontrar las comunicaciones, las diferentes webs de las mismas, nos han permitido, en el caso de los colegas del Grupo Srina, afrontar temas como el papel de la entrevista como espacio de encuentro o los modos de conocer que se generan en la investigación de historias de vida. También nos ha guiado para investigar aquí, en un cuidadoso encuentro entre el sujeto, cómo aprender a ser docente en los primeros 5 años de la trayectoria profesional. Estos son materiales de las jornadas. Esos son los principios de los que les hablaba antes y que son principios que hemos ido viendo para no dejar la narración exenta de rigor, como revelar los supuestos que guían nuestro relato, desglosar la posición que tenemos, argumentar el problema de la investigación desde la reflexividad, explicitar el qué y el cómo de las decisiones que tomamos en el relato, mantener una estrategia constante de reflexividad, no perder de vista cuál es la finalidad de lo que hacemos, elaborar formas de representación que visualicen los recorridos y sobre todo construir un relato que sea verosímil y que permita conocer la experiencia como si nosotros hubiésemos estado ahí. Al tiempo que realizábamos este estudio, decidimos desplazar el foco ante la desafección que muchas chicas y chicas muestran por la escuela secundaria hacia la relación de los jóvenes con el saber. Esta aproximación ha significado desde el principio cuestionar la noción de fracaso escolar en términos del porcentaje de estudiantes, sobre todo de chicos, que no tienen la acreditación de la escuela secundaria o que dejan de estudiar, y desplazar a las carencias de aquello que se dice que no tienen a sus posibilidades de ser. Esto último lo comenzamos a explorar construyendo relatos biográficos con chicos y chicas que no habían cumplido con las expectativas de la secundaria, y lo continuamos con otra investigación en la que también incluimos a quienes han sido considerados como estudiantes de éxito. Para realizar este recorrido por las experiencias y relaciones con el saber de los jóvenes no se puede hacer de cualquier posición, no se puede mirar con cualquier tipo de gafas, no se puede hacer desde unas lentes ontológicas, epistemológicas, políticas y éticas que nos pongamos para acercarnos y mirar al otro que nos acompaña y que nos regala de manera generosa su historia. Desde el principio, al acercarnos a los jóvenes, asumimos que el material de las entrevistas no lo podríamos tomar como datos para construir unas historias biográficas, sino como una parte de la experiencia en la que confluye la necesidad de construir una serie de historias que no son nuestras, queríamos que fueran de los jóvenes, pero en las que nosotros estamos presentes. Quienes escribimos estas historias formamos también
Tomamos también en consideración las miradas de otros miembros del grupo de investigación que nos ayudaban a desvelar aspectos que no habían aparecido en la escritura de las primeras versiones de las historias. Hay que señalar también que si al principio hablamos de historias de jóvenes, fue debido a la influencia que muchos de nosotros tenían la perspectiva de las historias de vida que habíamos seguido en otros proyectos a los que me han referido con anterioridad, y que nos parecía, al poner el relato biográfico en contexto, una posibilidad para situar y comprender mejor lo que nos contaban los jóvenes. En esta investigación, esta manera de investigar, no nos acercábamos al otro para colonizarlo. En ese sentido, no se trataba de utilizar un método, la entrevista, para hacer que el otro nos diga y con su decir generar un conocimiento académico que hable en su nombre. El desafío que se nos planteaba era descolonizar la relación con el otro, su lugar y el nuestro en la investigación social, lo que significa ponerse a pensar juntos, no solo sobre la experiencia narrada del otro, sino sobre la experiencia del encuentro de nosotros con el otro, entre ellos y nosotros. No para confirmar una hipótesis de partida o adaptar la experiencia de su decir a las lecturas categorías previamente establecidas, sino para abrirnos a un nuevo modo de relación que son los que surgen de cómo sustentaban las historias y los relatos. Se trataba de construir un modo de relación basado en el intercambio, no en la recogida de información. Se pretendía abrir un espacio que nos permitiera pensar desde nuestra situación, la del investigador que quiere saber de sí y del otro, y la del sujeto al que nos acercamos, que nos regala su experiencia y que también quiere saber de sí, de y con nosotros. Estas experiencias nos llevaron a un nuevo foco de investigar con los jóvenes. En general, investigamos no solo para comprender lo que nos inquieta, sino para cuestionar lo naturalizado, para poner a prueba aquello que siempre ha sido así y se dice que no puede ser de otra manera. Se habla, se escribe como una de las razones del desafecto de los jóvenes hacia la educación secundaria, la fractura que existe en cómo aprenden dentro y fuera de los centros. Tal visión es tajante y, como tal, nos planteó dudas. Por eso nos planteamos investigar cómo los jóvenes se mueven dentro y fuera de los centros de secundaria. Queríamos indagar con ellos sobre cómo se comunican, expresan y aprenden, y qué papel representan los multialfabetismos en estos dos escenarios, en principio dispares y distantes. Vimos el cómo de las relaciones en torno al aprendizaje, entendiendo el aprendizaje como algo que hay que hacer y evaluar, y el aprender, que es lo que nos involucra y afecta, en los centros de secundaria. Vimos sus luces y sus sombras. Escuchamos de los jóvenes que la educación secundaria no suele responder a su situación actual, dudas, temores, intereses, afanes y los desafíos que plantea una sociedad cambiante e incierta. Algo de lo que la investigación ha ido dando evidencias en los últimos años. Pero la opinión pública también se hace eco de este desajuste, solo cuando aparecen los resultados de las pruebas internacionales, sobre todo de PISA. Para eso hacemos investigación, para mostrar lo que de otra forma se mantendría en el terreno de las opiniones en lugar de lo invisible. Pero también para que los lectores se involucren en los relatos, tanto aquellos que han participado en la investigación, nosotros, ellos, como quienes se acercan desde la curiosidad, el interés o la desconfianza. Esta investigación nos llevó a preguntarnos cómo transitan los docentes entre el dentro y el fuera, cómo llevan a cabo lo que sería un aprender nómada. Esta es la investigación en la que estamos ahora. En este caso, decidimos contar las historias a partir de cartografías visuales. En ello estamos actualmente y de esto vamos a hablar mañana y pasado en la jornada. Y acabo. Seguir este proceso, este relato que les he comentado, que he tratado de compartir, me lleva a aceptar, como señalan Elliston y Ellis, que no podemos seguir los cantos de sirena de quienes nos invitan a adherirnos a una verdad impersonal, desapasionada y abstracta, generada por prácticas de investigación o por prácticas de formación, revestida de una manera excluyente de construir el conocimiento científico. Frente a esta narrativa dominante, adoptar perspectivas narrativas supone, dice ella, alterar y cuestionar las normas del discurso científico que se consideran incuestionables a partir de destacar la experiencia vivida, los detalles íntimos, la subjetividad y las perspectivas personales.
esto que vosotros y vosotras hacéis con los relatos que plantea nuestro profesor. En este punto habría que recordar que la perspectiva narrativa no tiene por qué reducirse solo al campo biográfico, sino que incluye o puede incluir el marco cultural, social e histórico, lo que supone que la experiencia puede ponerse en contexto para, como se ha dicho, dar cuenta de la vida social. Y esto es la perspectiva que os contarán los compañeros de Manuel. Además, los relatos no se abordan como evidencias externas, sino como un espacio narrativo de relación y de diálogo para compartir en torno a lo que nos permite pensar. Pues son las propias experiencias del sujeto, del pasado y del presente, y las personas investigadoras las que sirven de base a la construcción de una investigación que se presenta como un relato. De esta manera, la relación entre colaborador e investigación, entre profesor, entre profesores, entre estudiantes, entre docentes y entre alumnos, entra a formar parte de una narrativa y de fuente de conocimiento. Es por eso que tratamos de hacer investigación con jóvenes, con inmigrantes, con docentes y no sobre ellas. Por todo esto, la perspectiva narrativa no la hemos elegido, sino que nos ha elegido a nosotros. En este encuentro, el otro no es un sujeto estudiado, un sujeto objetivado, sino que ambos somos sujetos acercándonos, tratándonos de comprender a nosotros mismos como sujetos que piensan y generan modos de comprensión a partir de formatos narrativos sobre las relaciones de poder hegemónicas que se dan no solo en la profesión docente, en la relación con los niños y las niñas, con los jóvenes y en general en la investigación educativa. Finalmente, y con ello acabo, el hecho de no partir de una visión preconcebida del problema estudiado nos permite pensarnos y repensarnos como agentes y destinatarios de los cambios, a la vez que reconstruir la complejidad de los elementos que configuran la vida del sujeto a la que nos acercamos. Todo ello con la finalidad de que la investigación y la formación en educación contribuya a que los sujetos podamos ser dueños de nuestras propias historias y poder generar, a partir de poder generar las experiencias de narrarnos en compañía. Muchas gracias. Como decía Gracián, lo bueno si breve no puede ser. Bien, bueno, muchas gracias, Fernando, por tu relato, por tu historia y por tu trayectoria como ejemplo, que esto no quiere decir ejemplar, sino como ejemplo, que esto siempre les matizo, pero en este caso os ha podido, bueno, habéis podido ver, ¿no?, pues toda esta trayectoria de muchos años y cómo, me quedo con esto que he dicho, la perspectiva narrativa nos ha elegido, ¿eh? Es decir, que has dicho un poco que es ella la que os ha elegido, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora, antes de decir nada yo, daría la palabra al público por si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Ahí tenéis el micro y entonces aprovechad. Mientras que lo pensáis, os cuento una historia. Una vez me invitaron a ir a una escuela de formación en Corea del Sur y estaba en una sala de actos como esta, toda llena de estudiantes que quieren ser maestros en una sociedad hipercompetitiva, pero que en estos momentos están en el primer lugar de los rankings de PISA. La cara parecían todos niños y niñas muy jovencitos, y cuando acabé pregunté por educación si alguien tenía alguna pregunta, pensando que sucedería igual que aquí, cuando Gloria nos ha planteado teniendo el comentario. Y para mi sorpresa, todo el mundo levantó la mano. Todo el mundo tenía preguntas para hacer. ¿Os imagináis qué tipo de preguntas tenían? ¿Os imagináis por qué querían preguntar? ¿Os imagináis por qué todos y todas levantaban la mano? Si levantáis vosotros la mano, os lo cuento. Hay que hacer una foto desde aquí, la sala levantando las manos.
levantaban la mano porque ellos y ellas querían ser unos maestros diferentes a los que les decían que tenían que ser. Y lo que yo les había planteado era una manera diferente de ser maestros. Entonces todos levantaron la mano porque su pregunta era: nosotros nos gustaría ser maestros y maestras como tú nos estás planteando, porque queremos y pensamos que eso es un sentido que vale la pena, pero la sociedad que vivimos no nos permite que seamos ese tipo de maestros y maestras. ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, esto es algo que no se puede responder en público. Entonces, lo que hicieron fue que nos adoptaron a mí y a una colega, Christine Condon, que era de Estados Unidos. Nos adoptaron, los chicos y las chicas. Entonces, lo que hicimos fue conversar, visitando el edificio, recorriendo las exposiciones. Entonces, allí ellos nos contaban cómo sufrían, ellos nos contaban las contradicciones que tenían y ellos nos contaban también sus aspiraciones. Nosotros, con el conocimiento que teníamos de su cultura, íbamos intentando pasar por ello. Cuando salimos de la facultad hacia las 8 de la noche, fuera de la facultad había un edificio de 6 pisos, del cual salían niños y niñas a las 8 de la noche. Yo pregunté: ¿qué hacen niños y niñas saliendo a las 8 de la noche de este edificio tenebroso y oscuro? Dice: es que están en este edificio desde las 2:30 de la tarde para hacer clases suplementarias, porque la competitividad es tan fuerte que van 2 veces al día a la escuela. Entonces comencé a comprender por qué los chicos y las chicas levantaron la mano. ¿Os inspira alguna cuestión? ¿Queréis compartir algo? ¿Una resonancia? Sí. Gracias, Dani. Todos hemos hecho de orquesta alguna vez. Hola, buenas tardes. Pues me ha gustado mucho lo que has dicho, cómo lo has explicado de una manera muy personal, ¿no? Y bueno, ha habido una frase, un tema que has dicho que estuviste intentando responderte a la pregunta de ¿estamos ayudando a los alumnos a globalizar? Y te costó responderla 5 años. Tengo 2 preguntas. ¿Qué es para ti globalizar? Porque no sé si te refieres a que formen parte de la sociedad actual, que es una globalización y todo eso. Y la otra es, ¿cuál es la respuesta? Vale, digo que fue 5 años porque a este tipo de preguntas solo lo puedes responder si una escuela se pone en disposición de revisar su práctica y te permite revisar su práctica junto con ellos para ver si se está relacionando, que entiendo por relacionar. Entonces yo tuve la suerte que en la Escuela de Barcelona fue la que me planteó esta pregunta, me adoptó, porque bueno, la vida me hace muchos regalos y esta escuela me adoptó y me permitió aprender con ellos. Me permitió entrar en las aulas, revisar, reflexionar juntos, plantearnos un sentido del currículum completamente diferente, sobre todo una forma de aprender y de enseñar a partir de la indagación y de la investigación. Y esto fue lo que se llamó la perspectiva de los proyectos de trabajo. Salió de ahí, de ese libro, que lo puse aquí, que se ha traducido al portugués en Brasil, se ha traducido al euskera y ahora vuelve otra vez a traducirse o a venderse precisamente porque los proyectos vuelven a estar de moda. Entonces, en ese momento, lo que predominaba por una concepción de la infancia, yo creo que, por eso decía, más intuitiva que otra cosa, que se decía, el niño y la niña naturalmente globaliza, pero no se sabía qué significaba eso, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue ver cómo el profesorado lo entendía, si esto se permitía hacer desde los centros de interés, porque esta escuela funcionaba por centros de interés, y analizamos las lógicas dominadoras de los centros de interés, etc. Y entonces lo que comenzó a emerger, y es ahora donde yo me encuentro con la perspectiva de proyectos, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se entiende por proyecto en el movimiento actual de los proyectos en Cataluña, es aprender a partir de establecer relaciones. Eso para mí es la globalización. No tiene nada que ver con la globalización económica, política, ni nada de eso. No tiene que ver con la globalización de los mercados ni los sistemas financieros. Tiene que ver con un modo de aprender en relación. Tiene que ver con que
sabes por dónde empieza, pero no sabes a dónde llegas. Así, tiene que ver con la imagen del rizoma. Tiene que ver precisamente con que tú puedes comenzar por un punto, por ejemplo, con un grupo de niñas y niñas de tercera de primaria en Barcelona. Comenzamos con una exposición que no tiene nada que ver con la vida de los niños y las niñas, como fue una exposición sobre las mujeres en el mar. Y puedes aprender en relación. Los niños y las niñas pasaron a documentar y hacer fotografías de las mujeres en sus vidas, y quiénes eran las mujeres que estaban en sus vidas. Y a partir de ahí, analizar y a comprender cómo había cambiado y qué había cambiado y qué no había cambiado las condiciones de la mujer desde la época de Renoir, que vino una exposición a la época contemporánea. Entonces, para hacer este recorrido, no puedes hacerlo dentro de una disciplina, dentro de una materia, sino a partir de que vas estableciendo una red de relación. Y aunque ese no es el tema que nos trae hoy, una de las cosas que hacemos con las escuelas que yo trabajo es que estas relaciones las vamos representando visualmente en clase. Con lo cual, los niños y las niñas tienen conciencia del itinerario de relaciones que vamos viviendo. ¿Cómo lo representan? Visualmente, o sea, con tramas de puntos, de relaciones, de focos, imágenes, etc. Y entonces, claro, y luego la relación también es visualmente, y es el dar cuenta de todo este recorrido. Y la evaluación puede ser colectiva, no necesariamente individual, lo cual estamos explorando también alternativas a la evaluación. Entonces, para mí, hoy es eso, y es lo que trato en la universidad, y es lo que imagino que como Gloria también intenta con su trabajo. O sea, que aprender no es seguir una línea, sino aprender es ver cómo las cosas se relacionan y cómo nosotros estamos relacionados con ellas. Y sobre todo algo que es muy importante, y es muy importante en el momento que también estamos viviendo, es esta perspectiva relacional nos hace escapar de los dualismos. Y estamos profundamente marcados por los dualismos. O eres esto o es esto otro. Y entonces comenzamos a ver que eso es una ficción de la realidad y que las cosas están más trenzadas, ensambladas, relacionadas. Entonces lo que intentamos es explorarlo. Y para eso el maestro y la maestra se tiene que poner en modo aprender. Y entonces con las escuelas y los institutos con los que yo trabajo, los docentes saben que enseñar es una aventura y quieren disfrutarla, aunque haya momentos que te sientas perdido. Pero cada vez más sienten que no la hacen solos y eso es importante. Yo, por ejemplo, en estos momentos, y tiro del hilo que me has planteado, yo en estos momentos colaboro con una historia que se llama la Xarxa de Competencias Básicas, que comenzó como Xarxa de Competencias Básicas cuando se dijo que había que enseñar por competencia, sin preguntarnos por qué. Y eso también es otra de las cuestiones que hacemos, asumimos las cosas y nos preguntamos por qué, ya que favorece. Pero bueno, eso se ha movido bastante, y este curso, dentro de la Xarxa, hay 450 centros de primaria y secundaria de Cataluña. Esto es muy importante, 450 centros de primaria y secundaria de Cataluña, que están haciendo intentos por aprender, a veces en pequeñas parcelas, con dificultades, a partir de establecer relaciones. Entonces creo que es un buen momento para ser maestros y maestras. Además, esta semana han salido a las plazas para las oposiciones. Sí. Y hay muchas. No tantas como haría falta, pero hay. O sea que tenéis que correr, tenéis que hacer 2 cursos en un año. Gracias por la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Me vuelvo a la compañera para decir que me ha gustado muchísimo la presentación, muchísimo. Y tengo una pregunta muy cortita. Había un momento que decías que dejemos que el lector complete el relato. Me preguntaba si podías quizá definir un poco más a qué lector te refieres. Como historiadora, yo me imagino mi lector, y me gustaría quizás saber a qué lector o lectores te referías cuando decías esta afirmación. Vale, cuando nosotros, por ejemplo, en este último libro, ¿no? En el libro que además que tiene un título que me encanta, ¿no? El título es "Y luego dicen que la escuela pública no funciona". Ese título lo dio un estudiante de secundaria
Cuando hicimos un encuentro como este con estudiantes de secundaria que habían participado en el proceso, y al final una tomó el micrófono y dijo, llena entusiasmo, para que luego digan que la escuela pública no funciona, nosotros estamos aquí, investigamos. Entonces esto se coloca en un relato no para cerrar cómo tienes que mirar a los jóvenes y la relación, sino dejando puntos abiertos para que el lector se coloque. O sea, la mayor parte de los escritos que siguen la modalidad establecida por los principios del empirismo lógico establecen una única manera de mirar y una única manera de leer. Posibilidad de tú colocarte. Entonces nosotros lo que intentamos es no hacer un relato totalitario. Es un relato donde tú puedes compartir dudas, donde puedes compartir incerteza, donde puedes compartir esto no lo tengo claro, para que el lector pueda encontrar un lugar. Y a eso me refiero. Es lo mismo que en la docencia. Ayer hacíamos una clase con otro colega, que este año tengo una experiencia que es muy bonita. Hacemos una clase en la universidad, 2 personas en el aula. Los estudiantes nos dicen, pero ¿cómo os organizáis para hacerlo así? Porque no es que yo de mi tema y el suyo en los minutos estamos en el aula. Y en varios momentos los estudiantes hacían preguntas y le decíamos, no lo sabemos. ¿Cómo podemos entrar en eso? Porque además giraba en torno a la posición de David Naui, que estuvo primero en Londres y ahora la han cerrado esta semana en Barcelona, ¿no? Y entonces, claro, había cuestiones que para los estudiantes era una sorpresa, pero nosotros no le decíamos, esta es la solución, sino, a mí lo que me permitió pensar fue esto. ¿A ti qué te permitió pensar? Es más la idea de esto es, pasar del esto es a esto me permite pensar. Como invitación a qué te permite pensar a ti. De esta manera no cierras el relato. Y luego otra de las cosas que en la docencia para mí es importante, y no sé si en nuestro caso sucede con nuestros profesores y profesoras, es que nosotros no le pedimos nunca a los estudiantes aquello que nosotros no hacemos. Nosotros lo hacemos siempre, lo pedimos a los estudiantes y lo compartimos con ellos. Por ejemplo, la manera como entendemos la relación pedagógica. O sea, no sé si te ayuda, pero es como que tiene. ¿Quién más? Sí. Eu vou falar em português. Sim, você pode falar em português. Sí, Fernando me parece que fala português, não? Sim. Primeiramente, muitas graças, muito obrigado pelas falas, pela contribuição. E, na verdade, não tem uma questão, mas um pensar junto, pensar com a fala sobre histórias de vidas. E eu fico pensando que as histórias de vidas são mais do que a gente falar, mas escutar. E uma outra questão que me cai, que me chega, é essa relação das histórias de vidas como um ato de relatos das minorias, dos seres que estão às margens. E aí eu vejo as histórias de vidas como um ato político e revolucionário. Essas experiências que não estão nos grandes centros, não são as grandes narrativas, mas as histórias que não chega até a escola, que não chega nos livros. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco com a proposta das universidades e das pesquisas de legitimar essa fala do outro, dessa minoria, desse ser que aparentemente não tem voz. E aí eu fico pensando junto também com Glória nessa questão que nós nunca conseguimos legitimar o outro, mas a gente mesmo se legitima. Então essa é mais uma provocação de como que essas narrativas possam provocar mais essa potência política. Muito obrigado. Obrigado por você. Es muy interesante porque en las últimas jornadas que hicimos en la minoría, ese fue el foco. El foco fue quién es el otro en las historias de vida y sobre todo quién es el otro que está colocado en una posición subalterna y la cuestión de la subalternidad. Y fue muy interesante y después de un ímprobo trabajo
Ahora en el mes de enero una revista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Educar, va a dedicar el tema precisamente a recoger algunos de los textos que se produjeron. Y en estas jornadas de Almería se habló precisamente del otro, ¿no? De que siempre nosotros hacemos historias de vida de profesores, de docentes, de tal, pero no hacemos o no ponemos el campo de las historias de vida a disposición de los otros. Entonces ahí viene algo que es muy importante. Una de las grandes trampas y las críticas a las historias de vida ha sido la idea de dar voz. La idea de dar voz, hacemos la idea para dar voz, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos es que dar escucha y no voz. Porque las personas tienen voz y nosotros no necesitamos colocarnos en una posición paternalista para dársela. Lo que tenemos que poner la escucha. Entonces fue muy interesante en personas que participaron en las jornadas de Almería, porque hubo espacio para escuchar otras voces, y sobre todo voces que se levantaban de otra manera, se levantaban desde una supuesta marginalidad, lo cual nos lleva a discutir qué significa estar en los márgenes. Por ejemplo, cuando haces historias de vida en la universidad, nosotros también nos ponemos en los márgenes, porque es una investigación marciana, es una investigación rara, es una investigación que la gente dice, esto no es investigación, esto es contar cuentos, ¿no? Pero también es, entonces, ¿cuál es la marginación del marginal que nosotros decimos que es el marginal, ¿no? Entonces, entrar en toda esa trama a nosotros nos ayuda mucho y lo compartimos y lo discutimos, y espero que mañana y pasado se mantenga ese tono de discusión que caracteriza las jornadas. No son jornadas de leer comunicaciones y me marcho a casa, no, son jornadas de discutir constantemente. Por eso ya hemos leído los textos, claro, lo que cada uno ha contado, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo, o sea, son un instrumento político y los estudiantes no son conscientes de que son un instrumento político, de empoderarse a sí mismos, de cambiar su lugar en el lugar en el que son colocados por la facultad. Pero esto es para planificarlo de otra manera. Si me permites, antes de tu pregunta, porque hoy ha pasado una cosa en clase con los de cuarto que se relaciona mucho con lo que está diciendo, ¿no? Que salía la palabra emancipación, ¿no? De Jacques Rancière, ¿no? Entonces, Joan, ¿no? Me parece que no ha hecho la pregunta ¿empoderar o emancipar? La Laia, ¿no? Quizás, no sé qué, la Laia, ¿no? Me ha preguntado, porque claro, el empoderamiento, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, bueno, quiero coger un poco esto, y perdona antes de tu pregunta, porque él nos dice, no sois conscientes que con el relato, con este instrumento es una acción política, porque os daréis escucha a vosotros mismos. Y nosotros, si algo nos ha servido estos 6 años o 7 años que trabajamos con relatos y con historias de vida, es que hemos desarrollado mucho la escucha y que leyendo, esto es algún artículo que tengo, leyendo vuestras historias de vida, han evidenciado contradicciones con nuestra metodología docente. Y esto es muy importante, porque el living contradictions, ¿no? Es decir, yo, y en esto con Fernando, con la tesis de Mireia, ¿no? Había salido el hecho de que decir, ostras, es un instrumento que yo no sé si a los estudiantes les sirve, pero a nosotros como equipo docente nos ha ayudado mucho en nuestra trayectoria de mejora de la docencia. Y nuestro propósito, que el año pasado algunos de vosotros participasteis en los espacios híbridos de formación, es para que os creáis la gran herramienta del relato, la historia de vida, como formación para vosotros mismos, como acción micropolítica. No sé si complementarías esto, pero lo he ligado mucho con lo que ha pasado esta mañana, ¿no? En clase, en este sentido. Bueno, aquí Gloria tira de una beta que hasta qué hora os dejan estar fuera. No, ahora tenemos sí, porque ahora tenemos para ir hacia otro lugar. No yo a partir de lo que ha dicho Gloria,
yo lo que os invito es que pongáis en cuestión palabras poderosas como emancipación y empoderamiento. Eso hay que ponerlo a revisión, porque eso es un legado que tenemos de las perspectivas críticas, pero las perspectivas críticas casi obligan a emanciparse. Y yo creo que los procesos de emancipación no se deciden de arriba abajo. Y la emancipación cada uno tiene que definirla en sus propios términos. Y la emancipación básicamente quiere decir tomar conciencia para la acción. Eso es la emancipación. Tomar conciencia para la acción. O sea, ver qué fuerzas son las que están actuando sobre mí, que me hacen ir por un camino que no es el camino que yo quiero estar. Entonces yo creo que el papel de la escuela o uno de los papeles de la escuela es ayudar a la toma de conciencia de por qué pensamos como pensamos, por qué miramos como miramos. Y eso es absolutamente necesario, porque cada vez más actuamos con etiquetas que están normalizadas, que todo el mundo las comparte, y la idea es por qué pensamos así, de dónde viene, cuál fue el origen de esto. Y yo creo que eso es muy interesante. ¿Con qué relato se está vinculando? ¿Quién lo controla este relato? ¿Quién no lo controla? Yo creo que ese es el trabajo de la escuela. El otro día con un grupo de maestros y maestras tuvimos una sesión muy interesante sobre cuál es el papel de la escuela en la situación que estamos viviendo cada día. Y eso es muy necesario hacerlo. Eso es muy necesario compartirlo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Sí. Y vamos acabando, porque esto continúa. Sí, esto continúa. Sí. ¿Quieres? Sí, ahí arriba hay otra. ¿Quiere hablar más ahora? Vale, pues cerramos contigo porque los de tarde a las 7 tenéis clase. Estamos aquí y luego... Vale. Después continuamos con nuestros compañeros de Málaga y con la presentación de ejemplos de vuestras historias. Tenemos aquí alumnos que participarán mostrando ejemplos de historias. Bueno, primero que nada, muchas gracias y agradecer el relato. Yo vengo de Chile, del sur geográfico, pero también epistemológico. Tengo un grupo, soy formador de maestros, trabajo en la Universidad de Chile y trabajo también con profesores que están en el sistema en el secundario. Y me ha hecho mucho sentido esto de que tú dices que hay que incorporar, hacer una triada, incorporar el lector. Entonces me movió esa frase porque iniciando un grupo de narrativas con profesores de secundaria, en la invitación, la pregunta que me hacían antes de empezar a hacer estas narrativas era ¿y quién va a leer esto? Y eso para mí era como muy doloroso, en términos de que me preguntaba entonces como académico, o sea, ¿qué hemos hecho nosotros para visibilizar esa voz? Y creo que cabe la pregunta ahora. Y esto tiene que ver con una cosa, es que tenemos que diversificar los formatos de presentación de los relatos. Los formatos de presentación de los relatos no pueden ir solo a las revistas académicas y las publicaciones académicas. Tenemos que pensar que los relatos lleguen a aquellos que generan los relatos. Porque si no estamos haciendo una trampa perversa, que tomamos los relatos para nosotros y nuestras carreras. Y los relatos tienen que volver a quienes lo generaron. Pero tienen que generarlo con otros formatos. Entonces, una función de la universidad con nosotros en este momento es pensar otras formas de articular relatos. Por ejemplo, ayer me despedí de un grupo en el máster y me dijeron, ¿y cómo vamos a hacer la evaluación? Y yo, pues, no lo sé. Entonces, como tú eres el profe, tú tienes que saberlo, ¿no? Y entonces dije, pues, vamos a hacer cartas visuales. Vamos a escribir cartas visuales. ¿Y eso cómo se hace? No lo sé. Vamos a explorarlo. Entonces, yo creo que tenemos que entrar en otro tipo de formatos. Y ya también comienzan a haber publicaciones, etcétera, que crean formatos para que otros puedan entrar. Ustedes tienen en Santiago de Chile una institución que ayuda mucho a esto, que es Barbacer, el Centro de Producción Artística, y ahí se pueden experimentar formatos.
Salve. Esta noche vas a dormir bien, Dani. Muchas gracias, Fernando, por lo que nos contaste. Y te quería pedir si nos puedes contar, por favor, un ejemplo de cómo, de un encuentro que hayas tenido, que a ti te haya empoderado y que te haya marcado, generando un cambio en tu forma de ser docente. Muchas gracias. Bueno, afortunadamente he tenido muchísimos a lo largo de la vida y eso me siento, pues, la verdad que afortunado. Pero uno de los que recientemente recuerdo más fue cuando estuve trabajando en Japón el curso pasado. Estuve dando clases, como veis, viajo mucho y me divierto mucho porque aprendes mucho. Gloria también se divierte mucho cuando viaja y aprende mucho. Y entonces me encontré con un grupo de estudiantes y de profesores que querían aprender sobre investigación basada en las artes. Entonces, mi desafío era, ¿cómo comparto con unas personas que tienen unos referentes sobre arte, unos referentes culturales, unos referentes lingüísticos, que son diferentes, yo diría que bastante radicalmente, a los míos, algo que yo vivo para que lo diga él? Y eso fue extraordinario. Porque en lugar de hacerlo con palabras, lo hicimos con objetos.